Buenas, bienvenidos a un video más. El día de hoy no va a ser muy relacionado a Canadá, pero sí muy relacionado a mi pasado en México. Como algunos saben, desde 1999 tengo a México como mi casa, donde hice toda mi carrera de trabajo en entretenimiento hotelero, donde tengo amigos, donde formé mi familia, donde nació Luca. Entonces México es nuestra casa. Una de las grandes tradiciones que siempre me gustó de México y que con el permiso de los mexicanos me estoy trayendo a Canadá para que mi hijo Luca pueda crecer con esta tradición y que la pueda mantener. Por si no lo sabes, el 1 y el 2 de noviembre se festeja el Día de Muertos. Hay diferentes formas de hacerlo, hay más religiosas, hay más espirituales, hay de todo un poco. Si querés tener un pantallazo para vos y para tus hijos de cómo es y de qué es lo que se festeja y qué se celebra, te recomiendo la película Coco, pero si no la viste, te invito a verla porque te resume de una manera linda qué es lo que se conmemora el Día de Muertos. El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan. Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus espíritus crucen de vuelta. Eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mijo. Y todo es para que la familia se reúna. Una de las cosas principales que se hace es hacer un altar. La gente que nosotros recordamos, que quieran que nos visiten, puedan ser recordados. Así que bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes estilos. Hasta cada estado del país tiene su diferente forma de hacerlo. Yo te voy a mostrar las cosas básicas que necesitamos y el significado de algunas. Por ejemplo, que podés hacerlo de 7 pisos, de 7 niveles. Esos 7 niveles significan los 7 niveles que tiene que pasar el espíritu para descansar en paz. Hay otros que son de 3 niveles y hay otros que son de 2 niveles. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Una de las tradiciones dice que el 1 de noviembre es la visita de los niños, de los menores, y el segundo es de todos los santos, pero bueno, también de los mayores, los adultos. Y bueno, tenemos las fotografías, que una de las cosas muy importantes es que para la persona que vos querés que te venga a visitar, yo voy a utilizar 5 fotografías. Voy a utilizar la de mi papá, que bueno, ya sabía que iba a venir esta parte, por eso la quería hacer solo, antes de que venga Luca y Brandy. La idea del Día de Muertos, como te dije antes, es alegría y es felicidad. Son un nudo de garganta típico porque uno extraña a las personas que va a recordar. Y aparte porque nos van a visitar, así que bueno, tenemos que estar alegres y contentos de que este día es posible. Bueno, así que empezamos por mi papá. Él decidió quitarse la vida. Así que bueno, para algunos está en algún lado, para otros está en otro lado. Estudioso. Uno de los mejores oftalmólogos, laburadores de los ojos de la Argentina y de Latinoamérica. Hizo un diccionario, daba clases. Y bueno, Lolo, mi abuelo. Para la gente de Rosario, seguro conocen Desinfectal, Desinfección Total. El dueño es el que inventó Desinfectal y fanático de Newell. Tipo alegre, tipo respetuoso, gran asador, un crack. Lolo. Vivi, mi abuela. Vamos, alegría. Es la persona más buena que conocí. Cero maldad, siempre buena onda, siempre ayudando. La típica abuela
que quiere unir a toda la familia, que cocina todo el tiempo. La única vez que me gritó fue porque no quería comer y me cagó a pedo. Clarita es una persona muy importante para mí en mi vida. Me guió mucho, nos apoyábamos mucho en todo sentido. La llevó a la enfermedad que tantos años sufrió. Pero bueno, sé que estás descansando, nos estás viendo, nos estás cagando a pedo. Pero bueno, te agradezco por escucharme siempre. Y la última, mi madrina, Hilda. Tengo que definir la palabra madrina, entender la palabra madrina, entender qué es lo que hace, cuál es la función. Ella lo completaba al 100%. Su risa y su voz se escuchaban a kilómetros y kilómetros y tiene mucho que ver con el nacimiento de Luca. Así que bueno, ya pasé la parte difícil. Por eso no quería que estén los otros dos, para que no me vieran así. Así que bueno, vamos a empezar con el altar del Día de Muertos. Como podés ver, hicimos nuestro altar de 3 niveles: cielo, tierra e inframundo. Primero pusimos el mantelito blanco en los niveles que dicen que representa la pureza. Generalmente se usan las calaveras de azúcar, pero bueno, no conseguí. Así que bueno, puse estas que son un poquito más coloridas y un poco más festivas. El significado de las calaveras de azúcar es que la muerte sea un poquito más dulce y no sea solamente tan amarga. Las velas para guiar a las almas y que puedan llegar acá a esta casa. Está el copal, que lo voy a poner en la parte de arriba para purificar un poquito el aire. Acá arriba, ¿quién está? Alberto. Alberto, muy bien. Al lado, ¿quién está? La tía Hilda. Hilda, muy bien. Después Pipi. Vivi. Después Lolo. Lolo. Después Clarita. Clarita, muy bien. Y Mami. muy bien. Bueno, gracias. Un poquito de sal para que el cuerpo del que nos viene a visitar no se corrompa en el camino. Como parte de la celebración, un poquito de alcohol. Acá pusimos un poquito de tequila. Vaso de agua. El vaso de agua, como te dije antes, representa que cuando las almas vengan no tengan sed en el camino y también se refresquen para que puedan regresar. No conseguí flor cempasúchil, pero bueno, esto es lo más parecido que encontré por el color y la forma, y este es el camino que los espíritus tomarían. ¿Okay? Aquí también de adorno. Papel picado, también es lo que había. Representa un poquito la festividad. Cuando hay papel picado puedes ver que es como una fiesta o como una celebración. Una cosa muy interesante, desde que puse el altar, Mila no se movió de ahí. Y dicen que los perros guían y cuidan a las almas cuando vienen para acá. ¿Verdad, Mila? El pan de muerto se puede hacer uno para cada alma que nos viene a visitar. Pero bueno, vamos a hacer uno para que compartan cuando vengan y celebramos todos juntos. La verdad que estoy bastante satisfecho con lo que nos quedó. Está bueno para que también las generaciones siguientes recuerden a su gente. Una de las que más me gusta de todos los años que viví en México. Así que muchas gracias, México, después de tantos años de ser gente y de pasar mis 20 y mis 30 allá. Me pude traer esto para mi vida y para mis siguientes generaciones. Así que muchas gracias, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo. Lo siento que no tiene nada que ver con Canadá, quería mostrarte otra parte de nuestra vida. Y también a lo mejor te sirve, a lo mejor te gusta y ya lo empezás a hacer. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. A ustedes los veo el 2 de noviembre para celebrar juntos. Nos vemos en mi Instagram y nos vemos acá en el canal. Muchas gracias, feliz Día de Muertos para todos.